Buenos días, hoy les vamos a presentar nuestro proyecto titulado Código en Java de la afectación de hongos xilófagos en madera. Los integrantes son Oliveros Calvera, María Paula, Rincón González, Mariana Valentina y quien les habla, Martínez González Ana María. En la introducción, en los últimos tiempos se ha visualizado la importancia de los lenguajes de programación, ya que son idiomas artificiales diseñados para expresar cálculos y procesos que serán llevados a cabo por ordenadores. Un lenguaje de programación está formado por un conjunto de palabras reservadas, símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen la estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Un algoritmo dará lugar a un programa que puede codificarse en cualquier lenguaje de programación. Es importante tener nociones básicas de programación porque esto permitirá entender y diseñar procesos básicos en lenguajes de uso general como Java y también en aplicaciones informáticas de uso común en la ingeniería o el diseño. Java fue presentado en la segunda mitad de 1995 y desde entonces se ha convertido en un lenguaje de programación muy popular. Los artículos mencionan estudios que tuvieron como objetivo evaluar la resistencia natural de 4 especies de madera tropical de la Amazonía y la región de Ucayali, Perú, utilizadas en la confección de listones sometidos en ataque de hongos xilófagos de pudrición blanca, que son los que se muestran ahí presentes, y un hongo de pudrición parda, que ahí mismo lo pueden visualizar. Los hongos fueron evaluados en el periodo de 12 semanas. Este presente proyecto presenta la selección de 2 artículos, los cuales fueron relacionados para la realización de un diagrama de flujo y a su vez un código en Java con el fin de estudiar y aplicar el aprendizaje que se obtuvo en la presente materia. Como objetivos tenemos el objetivo general, que es diseñar un código en Java que facilite información al usuario con respecto a la afectación de los hongos xilófagos en la madera. Los específicos, determinar la pérdida de masa que causa los hongos de pudrición blanca y parda en diferentes tipos de madera, implementar en el código variables condicionales, bucles y arreglos para su ejecución y por último verificar la veracidad del código propuesto. Planteamiento del problema. Entonces, como pregunta-problema, tenemos cómo se puede evidenciar mediante un código la afectación que producen los hongos xilófagos en la madera. El problema al que se le dará solución con la creación de un código en Java es la dificultad que presentan los usuarios para acceder a información factible y segura referente a temas particulares como lo de la resistencia natural de especies diferentes de madera sometidas al ataque de 2 tipos de hongos xilófagos que están ubicadas en la Amazonía, las cuales son utilizadas para la confección de listones. Entonces, pues, como justificación, actualmente existe una problemática y son los hongos en la madera, ya que pues estos hongos son plantas que carecen de clorofila. Entonces es por ello que no pueden producir alimento y es de los carbohidratos que contiene la madera. Entonces, de estos carbohidratos que contiene la madera son los que los hongos se alimentan, generando una afectación a las diferentes maderas. Entonces, es por ello que mediante un código en Java se podrá evidenciar la afectación de la madera de estos hongos xilófagos, en el cual se creará un vector para los nombres, un vector para el número de hongos de masa consumida por hongos xilófagos. Por medio de este código también lograremos evidenciar la cantidad de maderas resistentes y no resistentes al ataque, la masa perdida más alta y baja por la madera, donde en el código eh, será por medio de condicionales, bucles y vectores. Diagrama de flujo. Leer las variables I, M resistente, M menos resistente, masa alta, masa menor y límite. Enseguida ingresar el número de maderas. Leer los vectores nombres y masa. La variable I tiene que ser menor al límite. Enseguida se ingresan los nombres de las maderas. También se ingresan la masa consumida por los hongos. Tenemos una condición que si la masa es mayor o igual a 788, va a mostrar la madera resistente. Si no, es decir, si la masa es menor a 788, va a mostrar la madera no resistente. Enseguida, si el vector masa es mayor a la variable masa alta, la masa alta va a ser igual al vector masa. Pero si no, es decir, si el vector masa es menor a la masa menor, la masa menor va a ser igual al vector masa. Enseguida tenemos que I va aumentando. Finalmente, el código va a mostrar la cantidad de maderas resistentes al ataque de los hongos xilófagos, la cantidad de maderas no resistentes al ataque de los hongos xilófagos, va a mostrar la masa más alta perdida por las maderas y va a mostrar la masa más baja perdida por las maderas. Y fin, tenemos el código. Bueno, tenemos en primer lugar un package, un import,
un public class y un public static void. Tenemos las siguientes variables de tipo entero int, las cuales son i igual a 0, m resistente igual a 0, m no resistente igual a 0, que significa, bueno, masa no resistente. Tenemos la variable masa alta igual a 0, la masa menor igual a 0, y tenemos un límite. Enseguida tenemos un scanner scan. Tenemos ahora un system.out.println, donde se le pregunta al usuario cuántos tipos de madera desea ingresar. Esta respuesta se va a guardar en la variable de límite. Enseguida tenemos un string nombres, es decir, ese es el vector de los nombres. Enseguida comenzamos con el ciclo. Entonces tenemos un while donde i es menor al límite. Tenemos un scan igual a new scanner system.in. Tenemos un system.out.println donde se le pide al usuario que ingrese los nombres de las maderas. Y tenemos el vector nombres. Enseguida tenemos de nuevo un system.out.println donde se le pide ingresar la masa consumida de la madera por los hongos en unidades de miligramos. Esta información se va a guardar en el vector masa. Enseguida tenemos un if, donde el vector masa va a ser mayor o igual a 788. Y si esto se cumple, va a ser igual a la masa resistente, igual a la masa resistente más 1. Tenemos un else if, donde si la masa es menor a 788, va a ser m no resistente más. Tenemos ahora un if, donde i va a ser igual a 0. Eso indica que estamos pues en la primera vuelta del código. Entonces aquí la masa alta va a ser igual al vector masa y la masa menor igualmente. Ahora tenemos un else if, donde la masa si es mayor a la masa alta va a ser igual al vector masa. Y un else if, donde si la masa es menor a la masa menor va a ser igual a la masa. Acá tenemos que el i está aumentado y finalmente tenemos varios system.out.println donde se va a mostrar la cantidad de maderas resistentes al ataque de los hongos xilófagos más el vector m resistente. La cantidad de maderas no resistentes al ataque de los hongos xilófagos más el vector m no resistente. La masa más alta perdida por las maderas más el vector más alta. El vector masa más baja perdida por las maderas más el vector masa menor. También tenemos un system.out.print donde se va a mostrar listado de maderas. Y tenemos nuevamente un for int con la variable c igual a 0, c menor que el límite y c aumentado. Y finalmente se va a mostrar el nombre más la variable nombres y la masa pues más la variable masa. Entonces ahora si reproducimos el código nos va a pedir cuántos tipos de maderas desea ingresar. Yo le voy a decir que 2. Me dice ingrese el nombre de la madera, digamos M1. Ingrese masa consumida de la madera por los hongos en unidades de miligramos, le va a poner 45. El siguiente nombre de la masa, M2, es su valor, 12. Y acá, pues como lo pueden observar, dice cantidad de maderas resistentes al ataque de los hongos, 0. Cantidad de maderas no resistentes, 2. La masa más alta perdida por las maderas es de 45 y la masa más baja perdida por las maderas es 12. Igualmente acá se va a mostrar el listado de las maderas donde se muestra el nombre de la madera y la masa. Pues como conclusiones tenemos que se concluye que los hongos xilófagos afectan al consumir la masa de la madera dependiendo del tipo de especie de esta. Los arreglos sirven como contenedores para almacenar datos del mismo tipo de variable. Y por último, pues mediante el código en Java se puede evidenciar la masa consumida por los hongos, la cantidad de maderas resistentes al ataque y la pérdida más alta y más baja por la madera. Y pues estas son algunas de las referencias y muchas gracias.